Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. El tema del financiamiento de campañas políticas. Todos los políticos están hablando que las primarias que está programada para marzo deben ser financiadas por los partidos políticos y que esos más de 1.200 millones de lempiras sean destinados precisamente para la epidemia o para la pandemia del COVID-19. El artículo 19 de la ley de política en el país actual, que no ha sido reformada, actual y que se puede reformar, habla de que es el Consejo Nacional Electoral quien debe de solicitar los recursos para que programe las elecciones tanto primarias como generales del 2021. Javier Franco, comisionado de Política Limpia, ¿cómo ustedes contemplan podrá ser este financiamiento para los próximos procesos electorales en el país? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Ramón, y gracias a toda su enorme audiencia. En efecto, ya, como usted lo menciona, el artículo 19 de la actual ley de política limpia estipula que será el Consejo Nacional Electoral, antes el Tribunal Supremo Electoral, quien deberá asignar los recursos económicos suficientes para efectos de que se verifiquen las elecciones primarias. La actual ley estipula que una vez que el Consejo Nacional Electoral haga la convocatoria de elecciones, que según el calendario electoral está estipulado para septiembre 13. Correcto. 10 días después de haber hecho o decretado la convocatoria de elecciones, el mismo Consejo Nacional Electoral determinará los límites de gasto de campaña para elecciones primarias. Por lo tanto, hay que recordar que la ley en este sentido hace que el Consejo Nacional Electoral, como entidad que administra el proceso electoral, en concertación con la Secretaría de Trabajo, desarrollen una fórmula en base a un salario mínimo. Este salario mínimo que se determina para procesos electorales, lo que determina es cuál será el salario mínimo para las elecciones. Y de ese salario mínimo de base se estipulan dos aspectos bien relevantes en una elección y que tienen que ver con el financiamiento político. Uno, se estipulan los techos, o sea, los límites de gasto de campaña para los sujetos obligados para los partidos políticos. Y dos, se estipula las sanciones y las multas que son pecuniarias y que van orientadas a sancionar o multar a aquellos que restrinjan la ley. Por lo tanto, si el calendario electoral continúa en el curso en como se ha programado, estaríamos hablando que para el 23 de septiembre el Consejo Nacional Electoral habría ya determinado cuál es el salario mínimo a manejarse en este proceso electoral primario y por lo tanto de ahí para adelante estarían determinando con el Consejo Nacional Electoral para saber cuál será el límite de gasto de campaña. Ahora, en las últimas elecciones, las que pasaron en el 2017, ¿cuál era el límite de financiamiento que tenían en el nivel presidencial, diputados y alcaldes, los partidos políticos? Sí, existieron tres límites para los sujetos obligados, sí, que eran los representantes o los candidatos de cada uno de los partidos políticos en la fórmula presidencial, en la fórmula alcaldes y en la fórmula para diputados. Todos estos techos eran diferenciados y variaban según la carga electoral. Por lo tanto, se vuelve relevante para el tema del financiamiento el tema del censo, por una razón, porque la fórmula en la contienda pasada, la fórmula para determinar cuál era el límite de gasto de campaña, que era cercano a los 460 millones para la fórmula presidencial, se determinaba en base al número de ciudadanos habilitados para votar, ¿verdad?, multiplicado por el doble del costo del voto, que en ese momento el Tribunal Supremo Electoral había determinado que era cerca de los 80 lempiras, 79 lempiras, porque es en las elecciones, Ramón, el costo que se le da al valor al voto se multiplica por 2 para efectos de generar un techo de límite de gasto. Así que teníamos la fórmula presidencial de esa manera. Para diputados era diferenciada porque como depende la base de la multiplicación del doble del costo del voto por el número de electores habilitados para votar en ese proceso electoral, obviamente para alcaldías era diferente a como a nivel de departamentos para diputados. Solo que en la fórmula para diputados, además de multiplicarlo por el doble del costo del voto, se dividía por el número de diputados que generalmente salen electos por departamento. Para citar un ejemplo, en el departamento de Valle, se acostumbra
generalmente, de acuerdo al censo electoral, a elegirse 4 o 5 diputados, 4 diputados. Bien, estamos dialogando con Javier Franco, quien es comisionado de la Unidad de Política Limpia, dándonos detalles de cómo fueron los techos de financiamiento que se lograron concertar para el 2017, que fueron las últimas elecciones. Ahora, Javier, ¿pero ustedes creen que van a ser los mismos techos de financiamiento para las elecciones primarias y generales de 2021 o van a variar estos valores? Bueno, solo ratificar que el límite de techo de gasto de campaña lo determina el Consejo Nacional Electoral ahora, sí, en base a esta fórmula del salario mínimo. Pero ya había en la propuesta de reforma a la ley electoral una iniciativa orientada a que el valor del costo del voto, o por lo menos el financiamiento para este proceso electoral primario, debía ser en un 50% menor al que se estipuló en la elección o lo que se estipula en cualquier elección general. Por lo tanto, una elección general es 50% más costosa que una elección primaria. Bueno, mire, este elemento es nuevo. Es decir, que se reduzca al 50% en comparación a los procesos electorales generales y que pueden alcanzar el 100% para las elecciones generales de noviembre del 2021. Por ahí va estipulado, creo, la fórmula. La propuesta que hay. Sí, tenemos dificultades. Tenemos dificultades para poder seguir dialogando con el licenciado Javier Franco, comisionado de la Unidad de Política Limpia. No sé si tenemos, para que nos detalle en 30 segundos por el tiempo, Javier, me explicaba en el tema de elecciones generales. Sí, le explicaba de que es el Consejo Nacional Electoral quien determina este límite de gastos, al igual que en base a la fórmula, el salario mínimo concertado con el pero la reforma. El salario mínimo para determinar las multas y sanciones que van a darle esta fuerza y este músculo a la unidad política. No, usted me estaba explicando la fórmula, la propuesta que hay de las reformas electorales para las elecciones de noviembre del 2021. Bien, es que ya la fórmula existe, Ramón, y la fórmula es que para elecciones generales es siempre basado en el último elección que se dio. Por ejemplo, en este caso, la de 2020 tendría que basarse en el último nivel de votación que hubo en la elección general. Y recuerden que con esto también se da la famosa deuda política. Correcto. Y esto es lo que le permite también el financiamiento a los partidos políticos y a los candidatos para prestarse a un nuevo proceso electoral. Por lo tanto, en la elección general, la fórmula ya está dada, que es en base al padrón o al base al número de votación que cada partido político obtuvo en la última elección general, multiplicado por el doble del costo del voto estipulado. Perfecto. Gracias, licenciado Javier Franco, muy amable por atendernos aquí en Día Político. Vamos a la pausa. Muy bien, ustedes. Continuamos en Día Político por TSI. Este cruce de palabras entre la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, con los comisionados del Registro Nacional de las Personas, en cuanto al tema del censo electoral y la nueva tarjeta de identidad, ¿esto abona la democracia del país? ¿Ayuda a fortalecer la democracia en Honduras? Abogado Enrique Ortiz, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenido a Día Político. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Muchas gracias. Mire, el país está viviendo una pandemia no solo en temas de salud, sino que en temas de democracia y de economía. Y nos parece que en un país donde su institucionalidad está cuestionada y el último proceso electoral está cuestionado, hay ciertas cosas que no abonan a lo que podría ser la credibilidad y la estabilidad de un próximo proceso electoral. Cosas que no abonan es que no haya un censo nacional electoral definido, que no haya una tarjeta de identidad definida, que todavía no tengamos las reglas de juego claras de lo que significa la nueva ley electoral, que no tengamos ni siquiera la ley del Tribunal de Justicia Electoral. Estamos en un terreno extremadamente movedizo y que no cumple con un principio fundamental de la democracia: transparencia, buena fe, rendición de cuentas y reglas de juego claras, y lo repito.
¿Qué ha sucedido en los últimos momentos? Sí. Una confrontación. Yo diría que es una confrontación que solo se puede interpretar como el inicio de una crisis política, cuando el máximo órgano, o por lo menos su presidenta, deja entrever que no se va a prestar para convocar a las elecciones primarias, que es el primer paso de las elecciones generales. Sin duda alguna, esto hay que verlo con los dos ojos. Son negros nubarrones que se ciernen sobre el infecundo terreno de la democracia, que puede terminar con una nueva crisis política, social y económica, más aún cuando le agregamos que la decisión y el planteamiento hecho por la presidenta es respaldada por el coordinador general del Partido Libertad y Refundación, que es un partido que tiene un peso político específico en la vida del país. Abogado, ¿esto es llevar y jalar agua a su propio molino político de los partidos en Honduras? ¿Y cómo interpretar el hecho que los mismos señores comisionados del Registro Nacional de las Personas, donde está también don Oscar Rivera, que representa Libre, han citado a los consejeros a dialogar sobre este tema de identificación nacional, pero ellos dicen que la señora Rixi Moncada no se presenta a las reuniones? Mire, hay una cosa que está clara, que ya hay una confrontación entre esos dos organismos. Segundo, que Libertad y Refundación no puede arguir que no conoce de ese procedimiento, porque él estuvo en el procedimiento de la negociación de los cabezas de grupo. Estuvo también en la negociación de la tarjeta de identidad y ha estado avalando todo el proceso. Yo no sé si usted ha oído una frase que tienen ahí en el barrio, que dice que son pleitos de chucho, pleitos de perro, donde solo se pelan los dientes. Habrá que ver si hay un trasfondo detrás de esa supuesta divergencia, o si esa supuesta divergencia tiene un trasfondo más allá, que signifique el acuerdo de cúpulas de otros sectores que tienen ya una ruta trazada, llámese constituyente, llámese prolongar las elecciones, llámese continuismo, que solo los que negociaron la repartición de puestos en el Consejo Nacional Electoral, Registro Nacional de las Personas y Tribunal de Justicia Electoral sabrán cómo se están jugando esas cartas. ¿Usted cree que estos acuerdos atrás de las cortinas se puede dar entre estos partidos políticos, incluyendo el Partido Nacional Libre y Partido Liberal al que usted representa, abogado Ortiz? El Partido Liberal no está metido en el esquema porque no está ni en el registro, no está en el Consejo Nacional Electoral y mucho menos en el Tribunal de Justicia Electoral. Bueno, así y no son liberales. lo ha firmado abogado, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Y no es, hay no otros intereses. Abogado, dígame. ¿No es liberal don Roberto Brevé? ¿No es liberal la señora Hall que está ahí en el Consejo Nacional Electoral? No representa los intereses del Partido Liberal de Honduras y lo ha expresado en múltiples oportunidades el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. El Partido Liberal no tiene ni representantes en el Registro Nacional de las Personas, ni en el Tribunal de Justicia Electoral, ni en el Consejo Nacional Electoral. ¿Es un juego político entonces? ¿Es una negociación ahí tras cortinas entre Libre y Partido Nacional? Yo creo que algo ha de haber, porque cuando usted tiene tantos actos de corrupción del actual gobierno y de otros gobiernos, además de eso tiene la mano de la justicia norteamericana cuestionándolos en temas de narcotráfico, señala al Partido Nacional como un narcopartido, usted lo que anda buscando es protección, inmunidad, impunidad. ¿Y cómo lograrla? A través de revolver las aguas. ¿Y cómo la revuelve? Haciendo lo que se tenga que hacer en los órganos electorales, que ya se hizo en el pasado, donde hubo un proceso fraudulento, y hoy se pueden poner, en vez de acuerdo uno, dos para hacer otro proceso fraudulento. Abogado, ¿usted cree que este proceso de enrolamiento para la nueva cédula de identidad realmente pueda convencer a los hondureños a que lleguen a registrarse, a dar sus datos, a tramitar su nueva cédula de identidad en tiempos de pandemia?
Mire, Ramón, yo tuve la fortuna de formar parte del Tribunal Nacional Electoral, que fue quien emitió la actual tarjeta de identidad que iba a tener una vigencia de 10 años. Se desaprovechó renovarla. Y en aquel entonces el Registro Nacional de las Personas dependía del Tribunal Nacional de Elecciones. Éramos menos habitantes, 3 millones, era menos el enrolamiento, había menos técnica, menos facilidad que la que existe hoy en los aspectos informáticos, pero en aquel entonces nos tardó 3 años, y al final de cuentas se tomó una decisión política de ir con las 2 tarjetas de identidad al proceso electoral. ¿Qué es lo que nos está generando este proceso? En medio de una pandemia no creo que la gente vaya a cumplir con su deber a pesar de la actitud diligente que pueda tener el hondureño, y que usted y yo sabemos que no es así. El temor de dar sus datos, la infraestructura que se está dando, y además que dentro de 100 días hay que convocar al pueblo con un censo nacional electoral producto de esa nueva información, porque usted tiene que decir a cuántos ciudadanos convoca. No creo sinceramente que puedan ni siquiera cumplir con las primarias, y no sé si cumplir con las generales. Por eso es que todo esto llama sospecha, porque todos ellos sabían de antemano que esto no se iba a lograr, se repartieron todo esto para ponerse de acuerdo en que no se lograra, y hay que ver en río revuelto ganancia de pescadores. Un mensaje para los que están ahí en el Registro Nacional de las Personas y para los consejeros del Consejo Nacional Electoral, porque usted es una persona que estuvo ahí en el Tribunal Supremo Electoral en su momento. En determinado momento tuve la oportunidad de tener un intercambio con el licenciado Catán y se lo dije, esto no les va a funcionar, y ahora con el lastre y con esa ancla que van a arrastrar política de tipo oposición de libertad y refundación, de antemano le digo que eso está fracasado. Desgraciadamente, lo que se avisora es una nueva crisis política, social y económica. Pobre pueblo. No aprendemos de las lecciones del 2009, o los que dan las clases les interesa que todos salgamos aplazados. Gracias, abogado Enrique Ortiz, muy amable por atendernos aquí en Día Político. Gracias, Ramón, a usted. Bendiciones. Suerte en esta pandemia. Gracias, vamos a la pausa. Continuamos en Día Político por TSI, un tema económico. Dice la ministra de Finanzas, Rocío Tábara, a esta información que dio en las últimas horas, que la caída en la recaudación tributaria al cierre del 31 de mayo de este año es del 21.9%, por lo que el gobierno viene trabajando en una contención y una reorientación del presupuesto general de la República. Este es un mensaje, dice la ministra de Finanzas, para entender lo que está pasando en materia fiscal. Un panorama oscuro para la recaudación en Honduras por el impacto que ha dejado la pandemia del COVID-19. Diputado Walter Romero, usted es miembro de la Comisión de Finanzas del Congreso Nacional de la República. ¿Cómo interpretar en el marco de la recaudación lo que le puede venir al país en los próximos meses? Buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado periodista. Un gusto saludarlo. Espero que usted y su familia se encuentren muy bien. Un saludo a todo el pueblo hondureño. Aprovecho para desearle al pueblo hondureño que Dios nos guarde, que Dios los proteja y que se cuiden, que se queden en casa, a no ser de pues que ya les toque ir a sus labores, algunos que van en esta reactivación paso a paso, pero que cumplamos con todas las medidas de bioseguridad. Tenemos que cumplir con eso. ¿Para qué? Para proteger nuestra vida, para proteger nuestra salud, porque estos momentos son determinantes para nuestro destino, para el destino de nuestras futuras generaciones. Hay que cuidarnos, hay que protegernos y proteger a nuestras familias. Muy bien, con relación a la caída de los impuestos, es de esperarse realmente que los impuestos iban a venir abajo, que la caída de los ingresos tributarios iba a venir en picada. Es de esperarse porque tenemos los grandes 2 rubros de impuestos que representan el presupuesto general de ingresos y egresos, la mayor cantidad
porcentualmente hablando en ingresos, que estamos hablando de los impuestos sobre renta, todo lo relacionado con renta, que estamos hablando alrededor en el presupuesto de unos 38.000 millones de lempiras, y el impuesto sobre venta, que representa alrededor de unos 48.000 millones de lempiras. Estos dos impuestos son los que están haciendo casi el 90% de la meta que se tiene en el presupuesto general de ingresos y egresos, que es alrededor de 109.000 millones de lempiras que se tenía planificado para este año 2020. Sin embargo, sabemos que al contraerse la economía, al suspenderse las garantías constitucionales y las empresas dejan de elaborar, el dinero deja de circular, por lo tanto, el impuesto sobre ventas es uno de los más golpeados en primera instancia, que según los datos de la Secretaría de Finanzas anda alrededor de unos cerca de los 4.000 millones de lempiras que se han dejado de recaudar. Este impuesto sobre ventas está directamente proporcional, está ligado directamente proporcional a la productividad, a las ventas, a la comercialización del día a día de todos los micro, pequeños, medianos empresarios, profesionales independientes, comerciantes individuales. Por otro lado, tenemos la renta, que aquí hay que analizar un punto específico, porque siempre se tiene la creencia, el paradigma de que si una empresa tuvo utilidades el año anterior, es que va a guardar ese impuesto sobre la renta en una cuenta bancaria. No, muchas veces, y en la gran mayoría de las veces, por no decirlo de otra forma, sobre todo los micro, pequeños y medianos empresarios y todas aquellas empresas que no venden productos cash, como por ejemplo podría ser un supermercado, por poner un ejemplo, pero la mayoría de las empresas, la mayoría de los micro, pequeños y medianos empresarios trabajan al crédito. Es decir, que hoy le doy un producto a un cliente y el cliente me paga los 30, 40, 45 días. Siempre doy un crédito. Entonces, esas utilidades del año 2019, le cuento, mi estimado, esas utilidades están en la mayoría de los casos en cuentas por cobrar y están en inventarios como producto por venderse. ¿Por qué? Porque esa utilidad es revolvente, no es que lo tengo cash en su totalidad, porque vuelvo y recalco, la mayoría de las empresas venden al crédito. Así es nuestra industria, en todas las industrias, para que usted pueda vender un producto o un servicio tiene que dar crédito, con las salvedades del caso, como empresas que venden cash, empresas que venden comida, por ejemplo, comida rápida, de cualquier índole, empresas, supermercados, entre otras. Pero la mayoría, le cuento, solo tienen un cash flow de 15 o 20 días. Los micro, pequeños y medianos empresarios, los micro y pequeños tienen un cash flow o un flujo de caja para sostener su operación hasta de 20 días. Oiga bien, es decir... Es un tiempo limitado. ¿Y los medianos? Sí, le escucho. Dígame. No, y los medianos podrían aguantar hasta 30 días. Pero ¿cuántos días llevamos ahorita? Desde el 15 de marzo hasta ahorita, sumémosle casi el 15 de junio, estamos hablando de 3 meses, estamos hablando de cerca de los 90 días. Entonces, no hay efectivo. Ahora, diputado Walter Romero, desde el Congreso Nacional de la República, ¿qué se puede hacer? Bueno, desde el Congreso Nacional de la República, yo he ingresado proyectos de ley y también un montón de compañeros diputados hemos ingresado proyectos de ley. Hoy le voy a hablar de proyectos de ley que yo he ingresado en el Congreso Nacional. Uno de ellos es prorrogar la presentación y pago de la declaración de impuestos sobre la renta. Ahorita este mes de junio es sumamente clave. ¿Para qué? Para ayudarles a los micro, pequeños y medianos empresarios a sobrevivir, a subsistir o simple y sencillamente enterrarlos. ¿Cómo? Si les estoy cobrando el impuesto sobre la renta ahorita, el 30 de junio, y adicional quiero que pague el 14º mes, más todos los servicios públicos que también lo solicité en el Congreso Nacional, que se pudiera suspender esos servicios públicos y diferirlos en 12 meses, 24 meses, para poder ayudarle a todos estos micro, pequeños y medianos empresarios y al pueblo hondureño en general, ver cuáles las personas que están en extrema pobreza y subsidiarle por lo menos 3 meses esos servicios públicos. Ahora bien, lo primero que me parece a mí que tenemos que hacer es prorrogar ahorita la fecha de la presentación y pago de la declaración de impuestos sobre la renta al 31 de agosto. Eso es lo que estoy proponiendo. La otra propuesta que me parece viable es
y que estoy proponiendo es que los pagos a cuenta solo queden en un solo pago a cuenta. Un solo pago a cuenta que represente el 30% del impuesto sobre la renta pagado en el año 2019. Y esto es para que los contribuyentes le ayuden al Estado, si lo queremos Sí. ver de algún modo. ¿Sabe por qué? Sí. Porque la gran mayoría de empresas va a perder este año 2020, con las salvedades bien poquísimas del caso. La mayoría de las empresas van a perder. Entonces, estarían anticipando un pago a cuenta. Un pago a cuenta, le aclaro, es un pago anticipado de una utilidad probable que yo voy a tener durante el año. Y en este año, de acuerdo a los indicadores económicos y a las estadísticas que nos ofrece el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la CEPAL y algunas otras instituciones, donde nos dice que va a haber un decrecimiento económico del 3.6% y que puede llegar hasta un 6% en nuestro país. ¿Eso qué quiere decir? Que el Producto Interno Bruto se nos viene abajo, la producción nacional se nos viene abajo, las empresas van a perder dinero. Entonces no les podemos exigir, como está establecido en el decreto 33/2020, que es la ley de alivio al sector productivo y a los trabajadores, donde se establece que para los micro, pequeños y medianos empresarios tienen que pagar sus 3 pagos a cuenta del 75% del impuesto del 2019. Sí. Me parece que no es correcto. Me parece que no es correcto y que estaríamos hundiendo a estos micro, pequeños y medianos empresarios, donde ahorita la prioridad, ¿cuál es? La prioridad es que les ayudemos para que ellos sostengan en la mayor cantidad los puestos de trabajo. Esa debe ser la prioridad. Perfecto. Le agradezco mucho, diputado Walter Romero, muy amable por explicarnos acá en el programa estos aspectos fiscales y económicos. Gracias, diputado. A la orden. Saludos, líder. Que Dios lo guarde. A usted también y a su familia. Hasta aquí Día Político. Buenas tardes.